funciones crecientes, decrecientes, pares o impares. Vamos a decir que una función es creciente si en la medida en que crece el valor de los elementos del dominio, también crece el valor de sus imágenes. Vamos a decir que f es estrictamente creciente en A si solo si existe un entorno de A tal que para toda X que pertenezca al entorno de A se cumple que si X es mayor que A, su imagen también lo será. Y si X es menor que A, f de X va a ser menor que f de A. En este ejemplo, X1 es menor que X2 y la imagen de X1 también es menor que la imagen de X2. ¿Sí? Al aumentar X, aumenta su imagen. Una función es decreciente si a medida que crece el valor de los elementos del dominio, las imágenes decrecen. F es estrictamente decreciente en A si solo si existe un entorno en A tal que para todo X que pertenezca al entorno de A se cumple. Que si X es mayor que A, la imagen de X va a ser menor que la imagen de A. Y si X es menor que A, la imagen de X va a ser mayor que A. O sea, en este ejemplo, X1 aumenta, ¿sí? O sea, X1 es menor que X2, pero la imagen de f de X2 es mayor que la imagen de f de X1. ¿Sí? Entonces, la imagen acá va a ser de la función va a ser decreciente. Una función es constante si a medida que aumenta el valor de X se mantiene el mismo valor de Y. La definición entonces una función es constante en un intervalo si se cumple que para cualquier valor X1, X2, el valor de Y es el mismo. Algunas funciones son siempre crecientes, decreciente o constante, pero no es lo habitual. En general tienen como en esta, una parte que es decreciente, una constante y otra parte que es creciente nuevamente. Por ejemplo, en este gráfico tenemos, ¿sí? En el intervalo entre menos 6 y menos 3 la función decrece. Entre menos 3 y 2 la función crece y entre 2 y 5 la función decrece. Y vuelve a crecer entre 5 y 7. Función par. Se dice que una función f es par cuando para cualquier valor de x en el dominio de f se tiene que f de menos x igual a f de x. Las funciones simétricas respecto del eje de ordenadas reciben el nombre de funciones pares. Una función es simétrica respecto del eje y cuando f de menos x igual a f de x para todo x de su dominio. Y esta función se llama pares. Por ejemplo, si para esta función f de x igual a x cuadrado yo tomo el valor 2, la imagen va a ser 4. Y para menos 2 también va a ser 4. Quiere decir que para f de x o f de menos x, la imagen es la misma. La función impar, se dice que una función f es impar cuando para cualquier valor de x en el dominio de f, se tiene que f de menos x igual a menos f de x. Las funciones simétricas son con respecto al origen de ordenadas, ¿sí? En las funciones impares. Un ejemplo de una función impar es x al cubo. ¿Sí? Para esta función, si yo tomo el valor de 2, me queda 8, y para el valor de menos 2 me quedaría menos 8. ¿Sí? Entonces, la función de f de menos x igual a menos f de x. Por ejemplo, la función f de x igual a coseno de x es par. Se cumple que para coseno de menos x, el coseno es x. Y otra función par es f de x igual a x cuadrado menos 4, porque si yo tomo f de menos x elevado al cuadrado, como es un valor elevado a potencia par, me queda positivo, entonces me queda x cuadrado menos 4 igual a f de x. ¿Sí? O sea que f de menos x igual a f de x. La función f de x para el seno de x es impar, ya que es seno de menos x igual al menos seno de x. Otra función impar va a ser x al cubo sobre x cuadrado más 2. Si yo reemplazo, me quedaría, para f de menos x, me queda menos x al cubo, ¿sí? Sobre menos x cuadrado más 2. El denominador acá me quedaría x cuadrado más 2 y como x está elevado a potencia impar, me queda el signo menos afuera. Me quedaría menos x al cubo sobre x cuadrado más 2, que es menos la función f de x.
La mayoría de las funciones no son pares ni impares. Así la función f de x igual a x cuadrado menos 3x no es par, porque al hacer f de menos x me quedaría menos x elevado al cuadrado menos 3 menos x, y me quedaría x cuadrado más 3x, una función totalmente distinta a la que teníamos en f de